Que este retiro sea lo que ha comenzado, un diálogo con nuestro Señor Jesús. Que nada nos distraiga de eso, del diálogo. No es pues escuchar pláticas para aprender algo, a lo mejor sí, pero sobre todo es para ayudarnos al diálogo con nuestro Señor Jesús. Y que como somos los humanos a veces despistados, pues de repente a lo mejor tenemos la disposición de orar y ya de repente ya me encontré en la Luna o en Marte o hasta Júpiter. Entonces podrían desde ahora tener un ofrecimiento. Señor, todo mi retiro, todo mi día, por esta intención, por aquella otra. De modo que aunque me encuentre en la Luna, pues allá tu espíritu recoja mi oración, aunque yo esté distraído. E insisto, pidan al Señor que nos envíe obreros a la mies. Vengo de la Apostólica, allí tengo 63 adolescentes que necesitan de su oración para que puedan encontrar lo que Dios quiere de ellos y luego encontrando lo que Dios quiere de ellos, pues puedan confiar en Él y llevarlo a su fin en esta aventura de la vida en el amor con Dios. O no los olviden a estos chiquillos, por favor. Desierto, salvación y alianza de amor. Trataré de, desde el inicio, dar algo de practicidad al tema que a lo mejor en sí, pues no suena sabroso. Desierto, Padre, si ya la Cuaresma me cuesta, usted me hunde más, nada más con el tema. Y quiero compartir con ustedes lo que a Santa Teresa de Calcuta le pasó, que lo conocen seguramente, pero que nos ayuda a recordar que pues es que en la vida en la que estamos, todos en algún momento pasaremos por desiertos. Hemos estado, estamos en él o estaremos. Como ustedes saben, Santa Teresa de Jesús de Calcuta pasó por la noche oscura, como lo llaman los místicos. Es una oscuridad en la vida espiritual. En general, esos momentos siempre ayudan para purificar y amar a Dios por sí mismo y no por sus regalos. Imagínense la categoría de Teresa de Calcuta, que hoy, bueno, sabemos que es santa. O sea, en esa categoría que hoy comprobamos, pues ella no dependió porque pues se le aparecía todos los días el Espíritu Santo, la Virgen María, sino al contrario, por 50 años, por 50, tuvo una sequedad profunda, una oscuridad. ¿Y cuál era su oscuridad? El sentirse rechazada por el Señor. ¡Qué dolor! Ella experimentaba un rechazo de Dios, por más que ella manifestaba su amor, experimentaba un rechazo de Dios. A lo mejor pues pensaba, a ver, tengo pecados y bueno, a lo mejor tenía alguno, se confesaba, pero continuaba la experiencia del rechazo de Dios. ¡Qué duro para esta mujer! Pero tardó tiempo en entender. ¿Esto cómo lo saben? Porque fueron guardando sus escritos. Los jesuitas conservaron muchos. Ya cuando fue pues el proceso de beatificación, pues fueron liberando varios de estos documentos a sus mismas hermanas de congregación. Pero mientras los custodiaban los jesuitas. Y al parecer, pues Madre Teresa tardó en comprender, pero entre sus escritos, porque ella tenía un sano pudor, vamos a llamarlo así, en su vida de oración, no comunicaba como su experiencia de oración que tenía ella con Dios, prefería guardarlo en esa intimidad, yo y Dios. Y bueno, algo a lo mejor, pues siendo maestra de nuevas chicas, pues claro que seguro les enseñaba algo, pero quizá no compartía eso tan íntimo, personal con Dios hacia los demás. Pero en sus escritos, ella entendió que esto le ayudó a sintonizar con quienes experimentan rechazo, como las personas sin hogar, que son abandonados, sin saberse amados o queridos. Y así creció el amor a Dios de esta mujer y a los demás. Fíjense pues cómo todo tiene un sentido para Dios, todo lo que vivimos. Esta mujer santa,
lees libros, ves documentales, cómo quería a los más pobres de los pobres, olorosos, feos. Y hay chicas que a veces he conocido que van porque les sorprende y quieren ser candidatas de las misioneras de la caridad, pero no pueden, porque la experiencia les supera. La experiencia de andar allí con eso, ¿verdad? Con la enfermedad, que pues se entiende. Hay veces que vemos sangre y nos desmayamos, pues no todos somos para eso, pero esta mujer, con tanto amor, era porque experimentaba de algún modo lo mismo. Entonces Dios le dio ese corazón para poder entender. Y luego enseñaba a las hermanas. A ver, su trabajo es maravilloso. Ustedes sacian la sed de los sedientos. Dan de comer a los hambrientos. Es maravilloso. Pero sabes, si tú te quedas solamente en la alegría de que saciaste esas necesidades, te quedas en una institución que ayuda a la gente. Hay que ver a Jesús en ellos. Cuando he ido no iba a decir de capellán, ojalá fuera el capellán de las misioneras de la caridad, pero bueno, iba a celebrar alguna misa con ellas, cuando te platican su formación, es que Madre Teresa les decía, pasaban 1 hora ante el Santísimo todos los días haciendo pues su oración, y ya luego se iban a trabajar pues donde les tocaba. Y les insistía que no solo por la mañana, en esa hora que estaban allí en adoración, estaban con Jesús. Y ya después se remangan y órale, al trabajo duro. No. Contemplas a Jesús y después sirves a Jesús todo el día con Jesús, enamoradas de Jesús. ¡Qué barbaridad! Bien, pues probablemente este contacto de Teresa de Calcuta con la pobreza ha sido pues diferente a como muchos lo hemos tenido y por eso pues ha logrado tanta sintonía con ellos y con el mundo entero, ¿verdad? Porque entonces se entiende que no solamente es ir a ayudar, sino comprender el rechazo desde el fondo del alma de todas esas personas que acudían a buscar algo en las casas de Madre Teresa. Bien, pues a lo mejor aquí tenemos una futura Teresa de Calcuta y está en la misma situación. Pues para que primero no se desaliente. Y segundo, que así a ejemplo de Teresa, pues veamos que los desiertos pues te llegan. Y cuando ves, pero ¿dónde me desvié? Ya estoy aquí en el arenal del desierto. Pues así pasa. El desierto es un lugar difícil para vivir y donde se puede morir con facilidad. No hay nada. No sé si han estado ustedes en un desierto, pero vean las películas, los documentales y imagínense literal eso del desierto del Sahara, el típico, ¿no? Pues no hay nada. Kilómetros y kilómetros sin haber nada. Pues a lo mejor de repente un oasis, ¿verdad? Así como te lo imaginas o te lo pintan en las caricaturas. De repente un oasis, pero no hay nada. Mucho calor durante el día, ni una sombra, riesgo de deshidratación y la noche fríísima, fríísima. Te puedes morir congelado. Extremoso el calor, extremoso el frío. Situaciones así climáticas y pues por supuesto que tu cuerpo, pues si aguantas, pues aguantarás algo. Pero hay cuerpos que no van a aguantar a lo mejor ni el primer día, ¿verdad? Bueno. El desierto se vuelve un lugar donde luchar por la supervivencia pues es muy difícil, es más difícil que en cualquier otro lugar. Todo se reduce a lo esencial. Ya iremos viendo por qué se reduce a lo esencial. Y todo se radicaliza. Calor al extremo, frío al extremo, hambre. ¿Dónde buscas de comer? ¿Qué te vas a comer en el desierto? Todo se pone a prueba. Se pone a prueba tu resistencia, se pone a prueba tu fe y se pone a prueba tu proyecto de vida que te impulsa a seguir. ¿No? Imagínate estar en un desierto, una situación dificilísima en tu vida, que se alarga, que se prolonga, que se complica.
Y luego miras y parece que no hay fin. Con mucha ilusión, pues el Señor me va a ayudar y el Señor aquí, bueno, un golpe, pues venga el otro. Ya. Pero pues ya después, por ahí me llegó un meme que luego se me borró, pero decía algo así como, era un dibujito de un muchacho todo golpeado, morado y por todos lados, como si fuera un boxeador, ¿no? Y dice, ay Diosito, algo así como, tú escoges a los mejores guerreros, pero ya cámbiate de guerrero porque ya no puedo más. Y otro que decía como, ay Diosito, esto de vivir contigo es pura fiesta, pero ya búscate otra piñata. Algo así, ¿no? Pues a veces nos pasa en la vida así, esos desiertos que bueno, te pone a prueba todo, ¿verdad? Oye, pero tú estabas metiéndote a este trabajo, a este proyecto para comprarte una casa más grande, para... Ya no me importa. La casita de ahí de la esquina, el cuarticho de allí. ¿Por qué? Porque el desierto te pone a prueba. Y tu meta de allá, por la que decías, sí me alcanza cruzar este desierto para lograr aquello, pues al final parece que no te alcanzó. Toda la persona es probada y templada. Y el desierto se convierte en una dimensión espiritual de la existencia y no solamente en un lugar físico o en un tiempo, en un periodo de tiempo. Ojo, porque esta reflexión la hicieron los hebreos, pero después de mucho tiempo. El desierto para ellos no es solo el lugar de los 40 años. No solo es ese lugar, no solo fueron los 40 años, sino que a la luz de la reflexión en la fe, se vuelve toda una experiencia existencial. Vamos a ver pues qué nos dice este desierto. El desierto como un lugar de ausencias, un lugar de desconfianza y murmuración. El lugar no tiene nada, no hay agua, no hay comida, no hay nada. Hay riesgo de morir, hay miedo. Sin embargo, también hay presencias. Qué complicado es, porque hay presencias de enemigos. Por ejemplo, están Amalek y todos los pobladores de por allí, que pues les provocaron problemas. Las amenazas, esas presencias, amenazas de otros pueblos, son tan peligrosos como morir de hambre. Son tan peligrosos como morir de hambre. A lo mejor ustedes han tenido la experiencia de alguno de sus hijos o nietecitos que se deshidratan. Bueno, pensamos también en un viejecito. Deshidratado se puede morir. ¿No? Ya no es solo de tengo sed y... No, se puede morir, empieza a marearse, empieza a vomitar, empieza a alucinar y se va. ¿No? Se puede morir. Pues esos son los riesgos del desierto. Por eso el pueblo tiene tanto pavor a no tener comida, a no tener agua. Dejan Egipto, eran prisioneros, eran esclavos y por fin Moisés los libera de la mano de Dios. Y ese pueblo deja las fértiles planicies del río Nilo, las deja fértiles y se va al desierto. Al entrar en la península del Sinaí, el pueblo es obligado a cambiar radicalmente de hábitos y de mentalidad. No hay certeza de encontrar pastos para el ganado, porque salieron con todo el ganado. Acuérdense que le dice al faraón, déjame salir con todo el ganado. No, aquí déjame el ganado. No, pero hay que ofrecer sacrificios. No, déjame el ganado. Pero se lo llevan. ¿Qué va a comer el ganado? Si no tienes para darle a tus hijos de comer, ¿ahora qué le vas a dar al ganado? De repente a lo mejor te imaginas, pues sí hay oasis, pero después de una semana de caminar, a ver si la llego. Hay pozos, pero pues no están así seguiditos. A ver cuándo encuentras un pozo, ya fórmate, no sé cuántos hebreos había ahí en procesión, y ahora pues a ver quién va a beber primero. Puesto delante de estas dificultades, las ausencias, las presencias de enemigos, el clan de Moisés reaccionará como era previsible con el desánimo y con la protesta, y con la tentación de abandonar la empresa para la cual había salido de Egipto. Y estos refunfuñares, no sé si existe la palabra, pues la Biblia los conoce como murmuraciones. Les voy a leer Éxodo 15, 22, 27, nada más para que se den una idea. Éxodo 15, 22, 27, dice así: Moisés hizo partir a Israel
del mar de las cañas. Salieron hacia el desierto de Sur y caminaron 3 días sin encontrar agua. Ya imagínense, 3 días sin agua. Bueno, llevaban cantimploras. ¿Duran 3 días? Llegaron a Mará, pero no pudieron beber sus aguas porque eran amargas. Por eso se llama Mará, es decir, amarga. Entonces el pueblo se puso a murmurar contra Moisés. ¿Qué vamos a beber? Pero, ¿se entiende o no? ¿Se entiende que le pregunten eso? Claro que se entiende. Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un arbusto. Moisés lo echó en las aguas y éstas se convirtieron en dulces. Allí dio el Señor leyes y mandatos al pueblo y los puso a prueba, diciéndoles: si escuchas la voz del Señor tu Dios, si haces lo que Él considera justo, obedeces sus mandamientos y observas todas sus leyes, no enviaré sobre ti ninguna de las plagas con las que castigué a los egipcios, porque yo el Señor cuido de ti. Llegaron pues a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bueno, solamente empiezo a mostrarles esos pasajes en donde están las murmuraciones de este pueblo. ¿Qué nos vas a dar de comer, de beber? Y vean cómo Dios siempre responde al pueblo que ama. Agua amarga. Dios hace esto, ahí va, agua dulce. Y luego va y están las palmeras y está allí más agua, acamparon junto a las aguas, ¿no? Que había 12 manantiales, o sea, no solo uno, sino 12. Bueno, pues allí está. Israel murmuraba contra Moisés, pero al murmurar contra él, está murmurando también contra Dios, pues es quien lo manda, es quien invita a Moisés a realizar esta empresa. Entonces, fíjate pues, están contra Dios. Es bien triste. En la tradición sobre todo de los 5 primeros libros de la Torá, hay 2 escuelas que escribieron esos libros. Está la escuela deuteronómica y la escuela sacerdotal. Entonces, de repente, como que hay enfrentamiento entre las dos escuelas. Bueno, parecería un enfrentamiento, pero cuentan los sucesos de diferente punto de vista. Un ejemplo, en el Génesis, las 2 creaciones del hombre, ¿no? Que hace de una bolita de tierra y crea al hombre y a la mujer soplándoles. Los crea al mismo momento. Y en el otro raconto, en el otro cuento, o el cuento de esta historia, pues está cómo Dios crea al varón y ya luego de la costilla pues saca a la mujer, ¿no? Entonces están esas 2 narraciones de la creación, que pues no son contradictorias, simplemente, bueno, pues Dios crea al hombre y a la mujer. Pero la forma de contarlo es diverso. Entonces, en una de estas tradiciones, es bien duro porque empieza a decir que se nota desde ahí cómo el pueblo tiene una incredulidad profunda a Dios. Y todo el tiempo va a estar dudando de Dios. Y todo el tiempo va a estar poniéndole pruebas a Dios. Imagínense el amor de este Dios y la profunda incredulidad de su pueblo. No te creo. ¿Por qué me sacaste? ¿Y las cebollas? ¿Y la carne? ¿Y había cementerios suficientes en Egipto? Bueno, ¿quién te entiende? ¿No que te estabas quejando de nos estaban explotando los egipcios? Entonces, Moisés tiene que lidiar primero con los egipcios y después contra los israelitas, porque tiene una mentalidad de esclavos y quieren volver a la esclavitud por ser mentalidad de esclavos. Qué difícil la vida de Moisés. Pero Moisés solo es el que da la cara. Qué difícil la relación de este pueblo con su Dios. ¿Cómo hacerle ver que le ama, que le quiere? Murmurar, pues, es disociarse del proyecto de la salvación, del proyecto de la tierra prometida. Cada vez que murmuraba, Israel se arrepentía de haberse puesto en camino, se arrepentía de la libertad adquirida, porque ya se habían ahogado los egipcios, y buscaba el Egipto de las seguridades. Dice Éxodo 17:3, pero el pueblo sediento seguía murmurando contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Éxodo 14:11, y dijeron a Moisés, ¿no había cementerios en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? Sí, un Egipto de seguridades, pero se les olvidó
que era el Egipto también de la esclavitud desalentadora. Israel no ama la libertad que le está costando. La libertad que le implica riesgos, que le implica morir de hambre. Pues este es el riesgo. Que le implica hasta el límite de los espasmos. No es cómodo pagar un precio tan alto cuando se trata del valor fundamental de la vida. O sea, si me pones en ese riesgo, no estoy dispuesto a pagar ese precio. Pero es que no he entendido. Es que no tienes que confiar en a ver si hay pozo por allá. Es que confías en mí. Eso es lo que no entiende el pueblo. No entiende el pueblo. La seguridad a cualquier costo, el útil inmediato, el no ser incomodados, encuentran un consenso más numeroso y más inmediato. Ojo, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa algo similar? Vienen desiertos, pruebas en nuestra vida. Y como a Job, pasa algo. Bueno, aquí estamos. Pasa otra cosa. Pues aquí estamos. Y pasan 10 y pues ya no estamos. Porque nos cuesta el ser incomodados. Podemos perder la fe. Job al principio pues no dudó de Dios, pero luego sus amigos estos que eran santos según, pues le hicieron ver que Dios era su enemigo. Y Job empezó como a ver a Dios como su enemigo. Entonces las pruebas de la vida, ojo, a veces nos hacen caer en esa tentación. Ver a Dios como mi rival. Yo contra Dios. ¿Y quién puede contra Dios? Cuando se realiza esta murmuración contra Dios, hay una verdadera falta de fe. En este pasaje que yo les leí, no pusimos atención, pero por 7 veces, es otro verso, lo voy a leer ese sí para que. Es Éxodo 16, 1, 12. 1, 12, está un poco largo, pero bueno, vamos a ver. Vamos a poner el 7 al 12 para hacerlo más corto. Dice, por la tarde, bueno, sí les voy a leer para que vean todo el contexto. Partió de Elín, ya estaban ahí en las palmeritas, ¿no? Ya se levantan de las palmeritas. Partió de Elín toda la comunidad de los israelitas y llegaron al desierto de Sin, otra vez, entre Elín y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de Egipto. La comunidad de los israelitas comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto diciéndoles, otra vez, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y nos hartábamos de pan. Pero ustedes nos han traído este desierto para hacer morir de hambre a toda esta gente. El Señor dijo a Moisés, mira, voy a hacer llover del cielo pan para ustedes. El pueblo saldrá todos los días a recoger la ración diaria. Acuérdense que es el maná. Así los pondré a prueba, a ver si actúan o no según mi ley. El día sexto recogerán y prepararán doble ración, el sábado. Entonces Moisés y Aarón dijeron al pueblo, por la tarde reconocerán que ha sido el Señor quien nos ha sacado de Egipto. Y aquí, a partir de este tramo hasta el final, empieza esa murmuración de 7 veces. Y por la mañana contemplarán la gloria del Señor, que ha oído sus murmuraciones. Ustedes han murmurado contra el Señor, pues, ¿quiénes somos nosotros para que murmuren contra nosotros? Y añadió, esta tarde les dará el Señor carne para comer y mañana por la mañana pan para que se sacien, porque ha oído sus murmuraciones contra Él. Pues, ¿quiénes somos nosotros? No van contra nosotros las murmuraciones, sino contra el Señor. Después dijo Moisés a Aarón, dile a toda la comunidad de los israelitas, acérquense ante el Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Mientras Aarón les estaba hablando, todos los israelitas miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor aparecía en la nube. El Señor habló hacia Moisés, oído las murmuraciones de los israelitas, diles, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, y así reconocerán que yo soy el Señor su Dios. Entonces, en esta tradición, la que les he dicho que habla de la incredulidad del pueblo de Israel, 7 veces en este pasaje muestra que el pueblo es, el 7, acuérdense, en el número bíblico es un número perfecto. No le creen a Dios por nada. Por nada. Por nada.
Israel contesta radicalmente la forma en la que Dios conduce a su pueblo. No le da crédito. No es fiel a su palabra. No me parece cómo estás haciendo las cosas. ¿No a veces lo hacemos? Si apenas ante estas primeras dificultades no se le da ningún valor a Dios y a su voluntad, es probable que nunca se le crea realmente y el pueblo permanezca en la propia incredulidad. ¿Se dan cuenta? El pueblo, si era pobre en Egipto, ahora es más pobre. Porque si Dios quiere ser su todo, el pueblo se aferra a quedarse sin Dios. ¿Qué le queda al pueblo? Pero una nada, como la del hijo llamado pródigo, que se llevó su todo, recogió todas sus cosas y se fue. Y al poco tiempo lo perdió todo. ¿Y qué quedó? Ni podía comerlo de los cerdos. Aquí está el verdadero límite de Israel, que su fe es solo de fachada, dentro de sí es un incrédulo. Esto sin duda es un juicio muy severo. Sin embargo, enmarca el emblema y el prototipo de la incredulidad del Israel sucesivo. ¿Por qué? Porque cuando finalmente entra a la tierra prometida, ¿qué hace? Adora a Baal, adora a los Baales. ¿Se dan cuenta? Entonces, él es feliz en la tierra prometida, pero en su relación con Dios, no. Por eso los autores, desde el inicio, desde este momento de que está creando a su pueblo, lo tacha de una profunda incredulidad. ¡Qué tragedia! Toda la historia de Israel está en eso, en algunas respuestas a Dios hechas a fuerzas y otras medio más abiertas del corazón. No les voy a leer todo el Salmo 78, es bastante largo, pero sí que vean, o sea, cómo a lo largo de todo el Antiguo Testamento se recuerda el desierto. Se escribe el desierto. Ya veremos después que hay un verbo que es el sicar, el sicarrón, en donde ese verbo se usa para recordar, el memorial, y ya les explicaré un poco. En este Salmo, el 78, que ya busqué otro, larguísimo, dice algo así, no lo leo todo. Pueblo mío, escucha mi enseñanza, atiende las palabras de mi boca. Abriré mi boca para contar una historia, para evocar los sucesos del pasado, las cosas que hemos oído y que sabemos, las que nos contaron nuestros antepasados, las glorias del Señor y su poder, las maravillas que hizo. No las ocultaremos, sino que las contaremos a la generación venidera. Estableció sus decretos en Jacob, promulgó una ley en Israel, ordenando a nuestros antepasados que le enseñaran a sus hijos, para que la conociera la generación venidera, para que de hijos a nietos pasara la noticia. Pondrán así en Dios su confianza, no olvidarán sus proezas y observarán sus mandamientos, y no serán como fueron sus antepasados, una generación rebelde y terca, una generación de corazón desleal y de espíritu infiel a Dios. Los hijos de Efraín, arqueros expertos, huyeron el día de la batalla, no guardaron la alianza de Dios, se negaron a seguir su ley, olvidaron sus proezas, las maravillas que les había mostrado, cuando hizo prodigios en los campos de Tanis, en presencia de sus antepasados en Egipto. Abrió el mar y los hizo pasar, contuvo las aguas como un dique, de día los guió con la nube, de noche con el resplandor del fuego. Quebró las rocas del desierto, les dio a beber agua en abundancia, sacó arroyos del peñasco e hizo correr torrentes de agua. Pero ellos volvieron a pecar contra él y se rebelaron en el desierto contra el Altísimo. Pusieron a prueba a Dios y exigieron una comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios proporcionarnos comida en el desierto? Cuando golpeó la roca brotaron aguas y fluyeron torrentes. ¿Podrá también darnos pan y proporcionar carne a su pueblo? Entonces fíjense cómo le está diciendo todo lo que ha hecho tu Dios por ti, recuérdalo. Te ha dado de una roca agua. Ah, bueno, sí. O sea, como si fuera así. Fácil, ¿no? Una roca seca, de un peñasco, agua fresca, un torrente. Ah, yo no sé si va a poder dar pan. Es lo que está diciendo el Salmo.
Pusieron a prueba a Dios y exigieron una comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá proporcionarnos comida en el desierto? La murmuración aquí, poner a prueba, se le llama tentación. Israel tienta a Dios poniéndolo bajo un examen, el examen de su omnipotencia en el desierto. ¿Vas a poder darme pan? No es suficiente la experiencia de salvación saliendo de Egipto y cruzando el Mar Rojo. Israel tiene aún necesidad de ver a Dios con obras para creerle. Por eso la fe de estos hombres siempre es de múltiples accesorios. Necesito cositas para creer. El Salmo 106 dice, pronto olvidaron las obras del Señor, desconfiaron de sus designios, se dejaron llevar de su avidez en el desierto y pusieron a prueba a Dios en la llanura. Bien, entonces vean el desierto como lugar de murmuración y de desconfianza. Padre, y usted nos habla del lugar como salvación y alianza de amor, ¿dónde está? Desierto como tiempo de salvación. A pesar de la murmuración, contestaciones e incluso de la incredulidad, Dios permanece Dios, es decir, permanece fiel a sus compromisos y manda lo necesario para su vida que se pone en peligro. Dios continúa salvando a su pueblo. Vean cómo en estas aguas de Mará, que eran amargas, pues Dios las hace potable, ¿sí? Y luego los lleva a este lugar donde están las palmeras y 12 arroyos. Les da el maná, que no se lo dio a Jacob, a Isaac, a Abraham, no se lo dio a los padres, se los da a este pueblo, un pueblo nutriente porque los mantuvo por 40 años sanos. Les da codornices, les da pues comida, les da la carne que ellos querían. Son signos de la presencia de Dios que acompaña a Israel y que viene al encuentro en la necesidad. En Deuteronomio 8, 14, 16, que no se vuelva arrogante tu corazón, ni te olvides del Señor tu Dios. Fue Él quien te sacó de Egipto, de aquel lugar de esclavitud, quien te ha conducido a través de ese inmenso y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y alacranes, tierra sedienta y sin agua, que Él fue quien hizo brotar para ti agua de la roca maciza, y te ha alimentado en el desierto con el maná, un alimento que no conocieron tus antepasados, a fin de humillarte y probarte, para después hacerte feliz. Bien, vean pues como todo el lugar que en sí mismo es una ocasión de muerte, Dios la hace ocasión de vida. Fíjense cómo de estas imágenes constantemente están, lo hemos visto en las lecturas de la misa, cómo de un desierto hace brotar ríos de agua viva, cómo está el paraíso del Edén. Y luego Isaías, en el segundo Isaías, ya no les leo el texto, habla de ese segundo paraíso, después de haber pasado el destierro en Asiria, en Babilonia. Por eso vamos a entender por qué es tan atractivo el desierto para almas que buscan a Dios. Desde Elías, Juan el Bautista, el mismo Jesús, Pablo en su conversión. ¿Por qué? Porque quieren recrear un desierto interior para encontrarse con su Dios, para dejarse guiar por Él. El desierto es un lugar de ausencias porque solo Dios está allí. Eso es lo que distingue a Israel. El pueblo está sin nada, solo con Dios, para que entiendas que hay uno solo único, y tú eres el único pueblo de ese único Dios. Y no tengas miedo de nada, porque desde pan hasta carne, hasta amor, te va a dar ese Dios. No me gusta lo que me prometes. No me parece. No. Yo quiero las cebollas. Mira, es más, quiero las cebollas, quiero la carne, quiero no ser esclavo, quiero ser dueño de Egipto. Ay, que no estés tú. Que no me gusta tu modo. Poco así. Lo que es muerte en manos de Dios se transforma en promesa y don de vida. Hay una profunda verdad en esas metáforas que les digo yo. Brotarán ríos de agua viva, de ese templo de Dios que salen ríos. Váyanse al Apocalipsis, después de que ya baja la Jerusalén celestial como novia engalanada. Dice,
del trono del Cordero salía un río de agua viva que saneaba toda la ciudad, la recorría y había árboles de un lado y del otro. Árboles medicinales, el mismo texto, solo que ahora en el Apocalipsis, algo que todavía no se cumple en el tiempo y que está prometido para ustedes y para mí. Entonces vean cómo, a imagen del Génesis, que dice, a los inicios había caos en la tierra. Hay una tierra desierta y vacía. Pero en ese momento dice Dios, hágase la luz. Por acción de la palabra creadora, lo que es oscuridad se transforma en vida, en existencia. Lo mismo el desierto en la historia de Israel. La impotencia del hombre, la incapacidad humana de proyectarse y poder actuar, se vuelven posibilidades de vida y de plenitud de sentido si se anclan en la acción de Dios. Dios es el fundamento estable y la fuente siempre activa de todas las respuestas y posibilidades del hombre. Si el desierto nos refiere a la acción de Dios, no se prescinde del protagonismo del hombre. El desierto permanece desierto, es decir, muerte, si el hombre no ayuda a transformarlo en posibilidad de vida. Último apartado antes del descanso. El desierto como prueba para que el pueblo elija vivir con Dios. Hasta ahora hemos visto que el desierto es un lugar de murmuraciones. Hemos visto, pues, también que el desierto es un tiempo de salvación. Pero al mismo tiempo, así como Israel prueba a Dios y a cada rato duda de su omnipotencia y duda de su modo de salvarlo, ahora Dios también utiliza el desierto para ponerlo a prueba. Yo no sé si ustedes también, pues, le han puesto a prueba pues, a sus hijos, ¿verdad? Ah, sí, le voy a quitar el coche. ¿Quién se lo compró? Nosotros. A ver qué. Mamá, eres mala, no sé qué. No me ama. Bueno, no, ¿verdad? Pero más o menos. No me busca por los regalos. En fin, ejemplos de ese tipo. Es lo que Dios quiere hacer. Por eso los desiertos a veces los permite en nuestras vidas. Porque, pues no siempre. Bueno, les voy a contar aquí una anécdota para que se despierten las que están dormidas. Hay unos jóvenes, pues que están allí en el jardín, cae un tormentón, cae un rayo y los 4 pues se murieron. Pero no se dieron cuenta que se murieron. Entonces pues ya ellos como pues seguían pues allí, según en su vida normal, ¿no? Y de repente pues llegan a un lugar y dice, bienvenidos al cielo. Y entonces pues solo uno de estos 4 estaba en gracia, bueno, algo así, había hecho obras buenas en su vida y los otros 3 pues eran unos patanes, ¿no? Y entonces dice, bienvenidos al cielo, y pues van a tocar porque querían agua. Y tocan y ahí les abren y ven una calzada de oro y ven allí una fuente al fondo y, oye, si queremos un poco de agua, estamos sedientos. Pero pues solo uno estaba pues como una apariencia digna porque había hecho obras buenas. Los otros 3 pues es que solo puedes entrar el que puedes entrar tú porque eres el que estás, ¿no? Que puedes entrar. Los demás pues no pueden entrar. Y entonces pues el que sí puede entrar dice, ¿cómo lo voy a dejar aquí? No, pues no, gracias. Y ya, se van. Y siguen caminando los pobres sedientos, ¿no? Y después ahí se encuentran allí también un pasillo de árboles, pero bueno, no tan así. Y allá al fondo un pozo. Y había un señor recostado allí medio dormido en uno de los árboles. Y había un letrero ahí clavado en el árbol que decía el cielo. Y dice, ay, qué curioso, tú eres el cielo. Bueno, pues llega que está bien vestido y le dice, oye, aquí dice que es el cielo. Sí, ese es el cielo. ¿Y podemos tomar agua? Sí. ¿Sí? ¿Pueden pasar a tomar agua todos? Sí, sí puedes. Y entonces digo, ay no, pues este lugar sí se puede estar, aunque no está tan bonito como el otro, pero pues aquí sí nos dejan tomar agua. Y ya el otro dice, cayeron allá donde decía que el cielo. Sí, no es el cielo, es el infierno. No se veía tan malo. Dice, sí, pero el problema es justo, que allí la envidia, el egoísmo te hace meterte tú y dejar a tus compañeros fuera.
pero nos ayudan porque van filtrando a la gente que no se merece el cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces eso pasa con Dios a nosotros, esas pruebas. A ver cuánto me amas. En ese, si retomamos ese ejemplito, esa historia, pues claro, tú hubieras dicho, pues sí, pues va a ver, ¿para qué no se confesaron? Yo se los dije. Pues bueno, pues vaya, ya te metes, pues dices, pues sí, yo trabajé por ganarme el cielo. Pero a veces están esas pruebas, ¿no? El mandamiento más grande, amar a Dios de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues por alguna razón, es un cuento, ¿no? Pero que refleja el yo primero y después yo. Y dice, pues no, a ver, vamos a ver, pues si nos morimos de sed, pues nos morimos los 4. Porque más en el cuento, pues no sabían que estaban muertos, ¿no? Y bueno, pues ya vean cómo el Señor permite a veces esas pruebas, pues para ver si logramos verlo en Él, verlo en el pobre, verlo en el necesitado. Ojo, no sé si a ustedes alguna vez les hablé de los pobres, pero no solo los pobres de los que piden allá afuera, ¿no? Sino ver en Él que también yo soy pobre, porque yo también soy pobre. Esa persona tiene virtudes que yo no tengo, tiene dones que yo no tengo. De algún modo yo también soy pobre entonces, y yo tendré otras cosas que esa persona no tiene. Entonces al ver un pobre también yo tengo que acordarme que yo soy pobre. Entonces como Teresa de Calcuta, cuando atiendo a un pobre es que es atender mi yo en el futuro, porque yo también soy pobre y necesito que alguien después me pueda ayudar a mí en mi pobreza. A lo mejor estaré en indigencia, y no me refiero al económico o material. Entonces vean pues cómo las pruebas de Dios allí están, pero a veces son tan sutiles. ¿Cuántas veces hemos aprendido de memoria el cuando lo hiciste con uno que estaba, lo hiciste conmigo? Y nos quedamos, sí, en la literalidad. Pues yo fui a visitar allá al enfermo, sí, está bien, pero hay veces que por no proyectarnos, decir, voy al hospital a ver al enfermo, voy a ir con las monjitas que tienen a los niños abandonados. Como a veces no hacemos ese voy a ir con ese grupo concreto de pobres, hay muchos más Jesuses que no vimos, porque a veces se me olvida mi condición de pobre. No sé si me doy a entender. Bueno, pues entonces, el desierto como una prueba para que el pueblo elija vivir con Dios. Acuérdate del camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años a través del desierto, con el fin de hacerte pasar necesidad y probarte, para ver si observas de corazón sus mandatos o no. El desierto para Dios es el lugar ideal para probar al pueblo, para ver si se quiere poner en camino de Él. Por eso entendemos el ponerse en camino cuando llegan los apóstoles y echando las redes, ven y sígueme. Allí está el ponerse en camino. Si seguimos en una incredulidad profunda, no te vas a poner en camino. No te fías de Dios. El no fiarte de Dios mengua tus proyectos, derrumba tu matrimonio. Porque el matrimonio también es una cruz. No hablo en el sentido de tragedia y ustedes lo saben. La vida del ser humano lleva cruces. Pues una de ellas es el matrimonio. Y cuando no queremos seguir al Señor, pues es que es insufrible. Es insufrible. Claro, en el matrimonio los dos cargan la cruz, no es solamente de uno, ¿verdad? Porque pues sí, no se aguanta uno para una cruz que es de dos. El desierto es, por tanto, un camino material y un camino espiritual. Es lugar e imagen de un auténtico seguimiento de Dios. En el desierto se aprende a vivir con Dios y bajo su dependencia. Es como estar en la escuela de Dios y enriquecerse de su pedagogía. Voy cerrando este inciso para después pasar al inciso del amor, después del descanso. El desierto es el pretexto de Dios
para dar a luz a su pueblo. Están los padres, Abraham, Isaac y Jacob, con la promesa. Abraham tendrás una descendencia incontable. Le da solamente Isaac. Isaac pues recibe la misma promesa. Jacob pues tiene a sus 12 hijos con la misma promesa. Ahí empieza entonces el cumplimiento. José, que es vendido por sus hermanos. José, que se queda en Egipto. El hambre. Jacob se viene con sus hijos a vivir a Egipto. Y ahí empieza a crecer el pueblo. La incontabilidad de estrellas y de arenas del mar, allí se empieza a dar. Y cuando ya son incontables, Dios saca y llama a su pueblo. Él mismo, cuando Dios era invisible, cuando Dios era desconocido, cuando solo Abraham, Isaac y Jacob algo sabían de Dios, se aparece al pueblo en nube, en fuego, para guiarlo, darle de comer de la nada un pan, raro, pero pan nutritivo. Queremos carne, ahí te va tu carne, no sin antes que también te dé diarrea, porque también pasó. Pues sí, vómito y diarrea. Atáscate ahora para que veas tus atasques que deseas. ¿Dónde te llevan? Pues también para que aprendan. A lo mejor ustedes igual, mamá, ¿no? O sea, ¿no quieres comerte esto? Que no, pues atáscate. Y termina el niño ahí todo mal, que jamás volvió a comer ese platillo que... Y la mamá, yes. Eso es lo que quiere Dios. Y eso hace con nosotros. Los hebreos, después pueblo de Israel, somos nosotros ahora también. En ellos somos su pueblo. Al llamarlos y revelar que ahora no solo los hebreos son el pueblo de Dios, sino también los gentiles, lo que estamos viendo que quiere con su pueblo, lo está haciendo contigo. Desiertos, bendito sea Dios. Pero no estamos exentos de los miedos de las ausencias. No estamos exentos de las murmuraciones. Pero que aprendamos de la experiencia de nuestros hermanos. ¿Será que murmuro porque hay una incredulidad en mí? ¡Qué miedo! Señor, dame fe. Pues esa es la oración, eso es lo que debe brotar. Dame fe porque soy así. Me estás probando y no puedo serte fiel. He perdido dinero, he perdido el negocio, he perdido mi casa. Jamás volver a misa. Jamás te vuelvo a rezar. El santito de cabeza a la basura, ¿no? Bueno, pues nos vemos en un ratito. Si quieren volver, aquí está. Si no, el Señor está. Y si no, bueno, pues tenemos al parecer 10 minutos. Volvemos de regreso.